Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en tres ensayos de una teoría sexual. Ya llegamos al segundo ensayo que tiene por título La sexualidad infantil. Este segundo ensayo, permítanme un segundo, estoy localizando ya el texto, se divide en ¿cuántas? Siete capítulos, mira, igual que el capítulo número primero o el primer ensayo que tenía por título Las aberraciones sexuales. Como habrán notado en el video pasado, vamos a entrar, digamos, en terreno científicamente desconocido, en un terreno más bien como hecho a un lado por la ciencia médica de 1905 aproximadamente, que fue cuando fue escrito el texto que estamos estudiando. Vamos a empezar entonces de la página 160 en adelante. Este capítulo tiene por título El periodo de latencia sexual de la infancia y sus rupturas. Latencia, alrededor de esta palabra y sin tener que recurrir al diccionario de la Real Academia Española, les podría decir que se habla de potencial, se habla, digamos, de un adormecimiento de, podríamos decir, la pulsión, ajá, no la conducta, sino el impulso sexual en la infancia. Latencia se refiere justamente entonces como a un subterfugio, como a una, ¿cómo decirlo? Un desplazamiento de la energía sexual, un desplazamiento del instinto, de la pulsión sexual a un segundo término, a un, digámoslo así, canal secundario. Ahorita vámonos a ver directamente el texto, qué es lo que nos quiso decir en su momento el doctor Sigmund Freud. Comenzamos entonces la página 160. Los hallazgos extraordinariamente frecuentes de emociones sexuales que se creían excepciones y casos atípicos en la infancia, así como la revelación de los recuerdos infantiles de los neuróticos hasta entonces inconscientes, permiten quizá trazar el siguiente cuadro de la conducta sexual en ese periodo. Parece seguro que el neonato trae consigo gérmenes de emociones sexuales que siguen desarrollándose durante cierto lapso, pero después sufren una progresiva sofocación. Esta, a su vez, puede ser quebrantada por oleadas regulares de avance del desarrollo sexual o suspendida por peculiaridades individuales. Antes de continuar, al respecto de estas palabras, hasta entonces inconscientes, hablando, digamos, de los recuerdos de los neuróticos, los recuerdos infantiles de los neuróticos, dice la nota número 7. Permítanme un segundo, no está bien. Este último material se vuelve utilizable por la justificada expectativa de que la infancia de los que después son neuróticos no puede diverger, es decir, separarse esencialmente de la infancia de los después normales. Agregado lo que sigue en 1915, sino solo en cuanto a la intensidad y claridad de los fenómenos involucrados. Entonces aquí se hace una distinción y una similitud entre la infancia de los neuróticos y la infancia de las personas, entre comillas, normales, que por supuesto debo señalar, eh, me parece justamente que esta no distinción clara, aquí se nos habla, por ejemplo, de intensidad y claridad de los fenómenos, se supone, al menos teóricamente, que los neuróticos tendrían una sexualidad, digamos, hiperintensa y, por supuesto, peleados ellos mismos con su propia sexualidad. Hablando de sexualidad, no nos referimos específicamente a, por ejemplo, masturbación, sino a sentimientos, sino a pensamientos, sino a fantasías. Ajá. Entonces, más allá de considerar una conducta sexual, que es como nos sugiere el texto, deberíamos acercarnos a la sexualidad, digamos, humana, conforme a sus manifestaciones negativas, es decir, aquello que los individuos no hacen. Ajá. Esto es ya, por supuesto, una lectura un poco más avanzada, un poco más, ¿cómo decirlo?, complicada,
de lo que el texto sugiere a primera instancia. Perdón, creí que era una telaraña. Entonces, regresamos al texto en donde me quedé. Voy a repetir esto. Parece seguro que el neonato trae consigo gérmenes de emociones sexuales que siguen desarrollándose durante cierto lapso, es decir, durante cierto tiempo. Ajá. Gérmenes sexuales, gérmenes de emociones sexuales. Mm, Cuando dice, esto es también destacable, trae consigo el neonato, con neonato se refiere al bebé recién nacido. Entonces, ¿de dónde trae consigo? Podríamos pensar, al menos se me ocurren dos opciones. La primera, la más orgánica, de la vida intrauterina. Y la segunda, una, digamos, más biológica, de la genética. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Entonces, repito, el neonato trae consigo gérmenes de emociones sexuales, emociones, impulsos, deseos, ciertas inclinaciones, que siguen desarrollándose durante cierto lapso, pero después sufren una progresiva sofocación. Sofocación, aminoramiento, digámoslo, represión, aunque el texto no nos lo dice. Esta a su vez puede ser quebrada por oleadas regulares de avance del desarrollo sexual o suspendida por peculiaridades individuales. De eso ahorita no podría yo decirles. Al respecto de peculiaridades individuales, seguramente se me va a ocurrir conforme el texto avance. Nada seguro, continúa el texto, nada seguro se conoce acerca del carácter legal y la periodicidad de esta vía oscilante del desarrollo. Tampoco puedo decirles al respecto de este texto. Me gustaría, por esta dificultad, recurrir a otra traducción. Les recuerdo que en mi pantalla yo tengo un PDF del volumen séptimo de Editorial Amor-Ortu, pero también, digamos, ahorita tengo la fortuna de contar en mi colección una traducción distinta. Esta que tengo en mis manos, que están viendo ustedes en pantalla, es de Luis López Ballesteros. Estoy ahorita finalizando el segundo párrafo. A ver, a ver, a ver. ¿Es el segundo? No, es el primer párrafo. Miren, esto es curioso. Ah, en esta edición, en la de Luis López Ballesteros, eh, lo que les acabo de compartir ya está dividido en dos párrafos. Dice Luis López Ballesteros, parece cierto que el recién nacido trae consigo al mundo impulsos sexuales en germen, digámoslo así, en potencial, que después de un periodo de desarrollo van sucumbiendo a una represión progresiva. Aquí López Ballesteros usa directamente la palabra represión. En el texto de James Strachey, en el texto que conocemos como la Standard Edition, dice sofocación. Continúa Luis López Ballesteros. Ah, mira, esto es más comprensible realmente. Eh, la cual puede ser interrumpida a su vez por avances regulares del desarrollo sexual o detenida por particularidades individuales. Ok, entonces se nos refiere, digamos, como a diversos, esto es interesante, diversos potenciales de acción del individuo hacia su propio organismo. Y esto, por supuesto, lo planteamos ciertamente como una hipótesis a comprobar por medio del análisis. Entonces, vamos a retomar esto que me causó, digamos, ruido, esto que realmente no me pareció tan comprensible. Al respecto de la Standard Edition, dice, nada seguro se conoce acerca del carácter legal y la periodicidad de esta vía oscilante de desarrollo. Así como, bueno, ¿y qué tiene que ver las leyes aquí, doctor Freud? Porque, digo, se podría entender también que se trata como de domesticar la naturaleza del ser humano y lo cierto es que no. Esta parte, Luis López Ballesteros la traduce de la siguiente manera. Sobre las leyes y periodos de este proceso evolutivo oscilante, no se conoce nada con seguridad. Ok, perfecto. Entonces, no son leyes que traiga la sociedad al sujeto, son leyes que trae, digámoslo así, la genética, el cuerpo,
al sujeto. Ajá. Y esto es también importante, al menos el texto aquí es muy claro, bueno, no tan claro, más bien me resultó un poco difícil pesquisar esta idea. No hay un periodo específico a través del cual nosotros podamos nombrar una normalidad. Ese es también un mito de la academia, ajá, acerca de una periodicidad normal. Por ejemplo, y de eso vamos a verlo, no creo que en este capítulo, sino en otros capítulos, sí, se habla de, por ejemplo, y esto fue examen en muchas materias de la universidad, periodos a través de los cuales era normal permanecer, por ejemplo, en la fase oral, en la fase anal, en la fase fálica, de latencia y genital. Esto lo estoy diciendo de memoria por mis clases en la universidad. Se hablaba, por ejemplo, del periodo oral de los 0 a los 3 años, del periodo anal de los 3 a los 5 aproximadamente. Ajá. Entonces, esto, por supuesto, con el objetivo de hacer del psicoanálisis una conducta, o digo, un conducto más de la llamada salud mental. Esto, por supuesto, se deshace. Se deshace con una lectura, digamos, más concienzuda de la obra de Sigmund Freud, una lectura que nos permite decir que sí hay en el ser humano periodos, digámoslo, de suma intensidad, de cualquier tipo de naturaleza, digámoslo así, psicosexual. Pero estos periodos sirven justamente para configurar la salud, la sexualidad humana, la salud. Miren, es que eh, ahorita, sin duda, un lapsus en mi decir, en mi sentir, eh, lo que quiero decir es que el tiempo en el ser humano es un tiempo individual, es un tiempo lógico, lo he escuchado en muchos círculos, en muchos teóricos actuales, por supuesto, pero más allá de lógico, es un tiempo subjetivo, es un tiempo a través del cual el ser humano, el individuo humano, va construyendo una relación consigo mismo y con el mundo, ajá, a través de sus sentidos y a través de, por supuesto, sus experiencias de placer, sus experiencias de dolor, sus experiencias de satisfacción y goce. Ahorita estoy agrupándolas todas estas bajo la palabra vida. Ajá. Entonces, si aquí, por ejemplo, se nos hace al menos mm, no notorio, tuve que hacer este trabajo entre las dos traducciones, carácter legal, digamos, leyes implícitas, leyes que comanden, esto es lo normal en el desarrollo sexual o en el desarrollo psicosexual, dice Freud, no. Nada se conoce acerca, digámoslo así, de leyes, ujú, tiempos específicos. Continúa el texto. Parece, empero, que casi siempre hacia el tercer o cuarto año de vida del niño, su sexualidad se expresa en una forma asequible a la observación. Viene aquí la nota número 8. Vamos a ver qué nos dice. Una posible analogía con la trayectoria de la función sexual infantil, tal como yo la postulo, la proporcionaría el descubrimiento de Bayer en 1902 de que los órganos sexuales internos o el útero de los recién nacidos son, por regla general, más grandes que en los niños de más edad. Empero, esta concepción de una involución posterior al nacimiento, wow, que Halban es otro investigador, Halban con H al inicio, Halban comprobó también para otras partes del aparato genital, no está certificada. Es decir, nacemos y curiosamente eh, nuestros genitales no crecen al mismo ritmo que crecerían los demás miembros del cuerpo. Aquí es importante genitales internos. Ajá, se habla específicamente del útero. Entonces, eh, vamos a continuar a ver qué nos dice la misma nota número 8. Según Halban, en 1904,
este proceso termina tras unas pocas semanas de vida extrauterina. Lo que sigue se agregó en 1920. Los autores que consideran a la región intersticial de las glándulas germinales como el órgano determinante del sexo se vieron forzados a raíz de ciertas investigaciones anatómicas a hablar a su vez de sexualidad infantil y de periodo de latencia sexual. Cito un pasaje del libro de Lipschutz, de 1919, al que ya hice alusión en la página 134. Entre comillas, lo que sigue, se responde mucho más a los hechos si se afirma que la maduración de los rasgos sexuales, tal como se produce en la pubertad, no consiste sino en el discurrir de unos procesos que en esa época se aceleran fuertemente, pero ya habían empezado mucho antes, según nuestra concepción, ya en la vida embrionaria. Es aquí donde podemos notar, digamos, la importancia de la vida intrauterina. Aquí dice, según citando Freud a Lipschutz, a ver, voy a repetir esto. Mm, La maduración de los rasgos sexuales consiste en el discurrir de unos procesos que en esa época, la pubertad, se aceleran fuertemente, pero ya habían empezado mucho antes, según nuestra concepción, ya en la vida embrionaria. Punto. Y luego lo que sigue otra vez entre comillas, es decir, nuevamente otra cita de Lipschutz. Es probable que se lo, es probable que lo que, repito, es probable que lo que hasta ahora se ha designado simplemente, entre comillas, pubertad, no sea sino una segunda gran fase de la pubertad, que se inicia a mediados de la segunda década de la vida. Puntos suspensivos. Ah, sigue todavía la cita de Lipschutz. La infancia contada desde el nacimiento hasta el comienzo de la segunda gran fase podría designarse como la, entre comillas, fase intermediaria de la pubertad, cierra comillas. Aquí nos remite a la página 170 de Lipschutz. Continúa la cita de Lipschutz. Esta concordancia entre los hallazgos anatómicos y la observación psicológica destacada en una reseña de Ferenczi sobre el libro de Lipschutz en 1920 desaparece por la indicación de que el, entre comillas, primer punto de inflexión, cierra comillas, del desarrollo del órgano sexual cae dentro del periodo embrionario temprano. Es impresionante, mientras que el temprano florecimiento de la vida sexual ha de situarse en el niño en su tercero y cuarto años. Desde luego, no se requiere la total simultaneidad de la conformación anatómica con el desarrollo psíquico. Las investigaciones de referencia se hicieron para las glándulas germinales del ser humano, puesto que los animales, continúa la nota, puesto que los animales no les corresponde un periodo de latencia en sentido psicológico, importaría mucho saber si esos hallazgos anatómicos sobre cuya base los autores suponen dos puntos de inflexión del desarrollo sexual pueden rastrearse también en otros animales superiores. Ahí finaliza la nota número 8. Recordemos, estamos hablando del primer capítulo de la sexualidad infantil, el segundo ensayo de 3 ensayos de teoría sexual. Se nos está entonces hablando de periodos, digámoslo así, y la naturaleza misma de la pulsión sexual. Recordemos también que pulsión podríamos nombrarla como instinto, podríamos llamarla como inclinación, podríamos llamarla como necesidad. ¿Necesidad a qué específicamente? A sentir. Ajá. Se nos habló en la introducción, digamos en el capítulo pasado de este texto, del capítulo número 1, la introducción al capítulo número 2 o al ensayo número 2, que la sexualidad, por ejemplo, se manifestaba no en el coito, sino en la conducta amorosa. Ajá. Entonces podemos hablar de una sexualidad infantil en el momento en el que decimos los niños aman, también traducido en otro lenguaje, pero en la misma instancia, los niños odian.
Entonces, hablando aquí de un periodo de latencia en la infancia y sus rupturas, y hablando específicamente de la conformación o las manifestaciones de esta pulsión sexual, dice, trae gérmenes, el niño, el no nacido de emociones sexuales, que siguen desarrollándose durante cierto lapso, emociones sexuales, deseos, deseos de sentir, podríamos también nombrarlo de esta manera, pero después sufren una progresiva sofocación. Esta sofocación, a su vez, puede ser quebrantada por oleadas regulares de avance del desarrollo sexual o suspendidas por peculiaridades individuales. Bien, esto les podría también nombrársele. La represión puede ser negada, la represión que el sujeto se impone a sí mismo puede ser suspendida, puede ser quebrantada en cuanto a sus demandas, es decir, las demandas del sujeto a sus propios deseos, a sus propias mociones sexuales, por peculiaridades individuales. Nos está hablando entonces de individuos potencialmente capaces de quebrantar no la, digamos, represión que viene de fuera de sí, sino la que viene de dentro. Al nombrar este tipo de operaciones, por supuesto, cabe destacar una mayor potencia psíquica, una mayor fortaleza psíquica de lo que se requiere el quebrantar normas, el quebrantar represiones que vienen de fuera. Eso es así de sencillo. Recuerdo la historia de un amigo pastor evangélico hace tiempo que me comentaba el ejemplo de su hijo. Nosotros como seres humanos podemos literalmente obedecer una regla y quebrantarla al mismo tiempo. El ejemplo de ello, de mi amigo, en aquellos tiempos, en aquellos días, era que le había pedido a su hijo que se sentara. El niño no quería sentarse. Siéntate, no. Siéntate, no. Siéntate. El niño termina sentándose y reta al padre, pero estoy parado en mi corazón. Entonces, este es un ejemplo que por supuesto tiene como objetivo mostrarles que ciertamente la obediencia va mucho, pero mucho más allá de un acto. Y por supuesto, el desafío se puede incluso llevar a cabo en la obediencia. Vamos ahorita a continuar. Dice el texto, nada seguro se conoce acerca del carácter legal. No, eso ya lo habíamos leído. Bueno, estaba yo repasando. Se hablaba entonces de oleadas regulares de avance del desarrollo sexual. Es decir, deseamos y al mismo tiempo contenemos esa energía, contenemos ese deseo, contenemos ese impulso, esa pulsión. Y regresa y contenemos, regresa y contenemos. O regresa y al mismo tiempo se va. Esa necesidad por sí sola. Continúa el texto. Esto que les había comentado, parece empero que casi siempre hacia el tercer o cuarto año de vida del niño su sexualidad se expresa en una forma asequible a la observación. ¿A qué se refiere el texto específicamente? Les había dicho que como tal no estamos hablando de desarrollo psicosexual en el sentido, digamos, de un esquema, en un sentido, digamos, de normalidad que nosotros impongamos a diestra y siniestra en un afán de sostener la psicopatología. Se refiere específicamente a que el niño hacia el tercer o cuarto año es capaz de demostrar que le gustan ciertas cosas, ciertas experiencias, ciertos elementos de su medio ambiente. ¿Por qué no decirlo también? Le gusta más estar con su mamá o con su papá. Vamos a continuar con el texto. Miren, aquí acaba, digamos, esta introducción. Se habla hacia grandes rasgos de las características de la pulsión sexual en el periodo de latencia de la infancia y sus rupturas. Me llama la atención, es como sentir y no sentir. Buscamos sentir, buscamos reprimir eso que sentimos.
Repito, no, sexualidad no quiere decir una conducta sexual, sexualidad no quiere decir, digamos, una, ¿cómo decirlo? Un acto, sino una postura ante la vida, sino una apropiación ante la vida. Ajá. Apropiación que es cíclica. Nos dice ya el siguiente apartado del capítulo número 1, las inhibiciones sexuales. Dice el texto, durante este periodo de latencia total o meramente parcial, se edifican los poderes anímicos que más tarde se presentarán como inhibiciones en el camino de la pulsión sexual y angostarán su curso a la manera de unos diques, entre paréntesis, el asco, el sentimiento de vergüenza, los reclamos ideales en lo estético y en lo moral. Se cierra paréntesis. En el niño civilizado se tiene la impresión de que el establecimiento de esos diques es obra de la educación y sin duda alguna ella contribuye en mucho. Pero en realidad este desarrollo es de condicionamiento orgánico. Fijado hereditariamente y llegado el caso puede producirse sin ninguna ayuda de la educación. Esta última se atiene por entero a la esfera de competencia que se le ha asignado cuando se limita a marchar tras lo prefijado orgánicamente, impidiéndole un cuño algo más ordenado y profundo. Oh, me hace pensar el doctor Freud. Entonces, es como si los individuos organizaran su sexualidad, la inhibieran, no por obra de la educación, sino como una manifestación de su propio deseo. Mm, esta duda la introduzco voluntariamente. Es sin duda parte también de mi propio trabajo, no solo en mi libro, sino esto se lo debo así literalmente, es herencia de la doctora Silvia Heiser Guerrero del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, lugar donde me formé. No son las palabras de ella, definitivamente, pero es su espíritu. No son palabras que yo haya escuchado de su boca, pero me acuerdo de mi seminario, me acuerdo de esta lectura, no que yo haya hecho una lectura de este texto con ella, no que la hayamos hecho en el seminario, pero esta forma de hacer lectura, esta forma, digamos, de aproximarnos al texto más allá de lo que dice. Ajá. El texto literalmente dice, pareciera que los niños, ciertos niños, son asquerosos, les da vergüenza y adquieren un sentido de lo estético y lo moral, pero no por su educación, sino por su propio cuerpo. Repito, pero este desarrollo es de condicionamiento orgánico, fijado hereditariamente y llegado el caso puede producirse sin ninguna ayuda de la educación. Entonces, la educación sirve para socializar. Esto lo estoy elaborando ahorita, esto lo puedo nombrar ahorita eh, únicamente a partir de este texto. Esta última, hablando de la educación, se atiene por entero a la esfera de competencia que se le ha asignado cuando se limita a marchar tras lo prefijado orgánicamente. Palabras difíciles, imprimiéndole un cuño algo más ordenado y profundo. Un segundo, un segundo. Voy a ir a la otra traducción. Luis López Ballesteros dice, esta última, hablando de la educación, se mantendrá dentro de sus límites, límites impuestos por el organismo. Esto del organismo lo estoy nombrando yo a partir de la lectura, ¿vale? Constriñéndose a seguir las huellas de lo orgánicamente preformado, imprimirlo más profundamente y depurarlo, ordenarlo. Entonces, aquí también se nos está hablando de, digamos, una función de la educación con respecto a las capacidades de cada individuo de ordenar y de configurar su mundo
No, ordenar, configurar son sinónimos. Depurar. Depurar es lo mismo. Ordenar, configurar, depurar. Es que se me ocurre también, en un afán también de ligarlo con mi propia investigación al respecto del psicoanálisis del Estado, cómo la educación ciertamente busca trascender los límites de lo eh, configurado. La educación, para ser educación, tiene que ir más allá de lo que el niño ya trae, o la niña también ya trae como ordenado en su propio cuerpo. Vamos a continuar con el texto, dejando este comentario simplemente para dar también oportunidad de mayor investigación en otro punto o en otro momento. El siguiente punto tiene por título Formación reactiva y sublimación. Así está escrito. Vamos a ver de qué trata el texto. ¿Con qué medios se ejecutan estas construcciones tan importantes para la cultura personal y la normalidad posteriores del individuo? Probablemente a expensas de las mociones sexuales infantiles mismas, cuyo aflujo no ha cesado, pues ni siquiera en este periodo de latencia, pero cuya energía en su totalidad o en su mayor parte es desviada del uso sexual y aplicada a otros fines, como estudiar, por ejemplo. Dice el texto, los historiadores de la cultura parecen contestes, así está escrito, contestes en suponer que mediante esa desviación de las fuerzas pulsionales sexuales de sus metas y su orientación hacia metas nuevas, entre paréntesis, un proceso que merece el nombre de sublimación, cierra paréntesis, se adquieren poderosos componentes para todos los logros culturales. Antes de continuar, me gustaría saber a qué se refiere Freud con contestes. Me parece que parecen, los historiadores de la cultura parecen felices, yo podría pensar, pero a ver, vamos a ver la otra traducción. Estaban los historiadores, este es el primer párrafo de formación reactiva. Mm, Los historiadores de la civilización coinciden en aceptar que este proceso en el que las fuerzas instintivas sexuales son desviadas de sus fines sexuales y orientadas hacia otros distintos, proceso al que se le da el nombre de sublimación, proporciona poderosos elementos para todas las funciones culturales. ¿Ok? Creo que es más accesible. Luis López Ballesteros en este punto. Continuamos con la Standard Edition. Agregaríamos entonces que un proceso igual tiene lugar en el desarrollo del individuo y situaríamos su comienzo en el periodo de latencia sexual de la infancia. Aquí viene la nota número 9. La designación, entre comillas, periodo de latencia sexual, la he tomado también de Fliess. Miren, Wilhelm Fliess, gran amigo de Freud, otorrinolaringólogo, es decir, un médico también de aquella época, 1900 aproximadamente. El mejor amigo de Sigmund Freud, pienso yo. Continúa el texto principal. Puede asimismo arriesgarse una conjetura acerca del mecanismo de tal sublimación. Recordemos un desplazamiento de las metas y de los objetos sexuales. Simplemente de las... no, miren, es que no va... Es únicamente acerca de las metas. Entonces, sublimación se habla específicamente de un cambio de meta. Pero me pregunto también, ¿no es cambio de objeto? Vamos a continuar. Puede asimismo arriesgarse, esto ya lo había leído, una conjetura acerca del mecanismo de tal sublimación. Las mociones sexuales de estos años infantiles serían, por una parte, inaplicables, pues las funciones de la reproducción están diferidas, es decir, no coinciden en cuanto al tiempo, lo cual constituye el carácter principal del periodo de latencia. Por una parte, serían en sí perversas, esto es, partirían de zonas erógenas y se sustentarían en pulsiones que, dada la dirección del desarrollo del individuo, solo provocarían sensaciones de displacer. Pero, perdón, por eso suscitan fuerzas anímicas contrarias, entre paréntesis, mociones reactivas, que constituyen
para la eficaz sofocación de ese displacer los mencionados diques psíquicos, asco, vergüenza y moral. Viene aquí la nota número 10 que nos dice Strachey, se agregó en 1915 esta nota. En el caso aquí considerado, dice Freud en la nota 10, la sublimación de las fuerzas pulsionales sexuales se realiza por la vía de la formación reactiva. Formación reactiva. Ahorita vamos a ver en qué se basa. Es que formación reactiva. He dudado ahorita en seguir, digamos, porque parece ser que no hay mayor definición de esa formación reactiva, que podríamos llamarlo justamente como, es que pienso yo, formación en lo contrario, pero ahí ya estoy completando el texto con otro de Freud y preferiría no hacerlo. Formación reactiva, podríamos decirlo, una reacción a partir de o algo que se forma en respuesta a. Ujú. Continúa la nota 10. También puede haber sublimaciones por otros caminos, más simples. Lo que sigue lo dice Strachey en la nota 10. Un ulterior examen teórico de la sublimación se hallará en el texto Introducción del Narcisismo, en el volumen 14, y en varios pasajes de El yo y el ello. No, ese del yo y el ello me parece que está en el volumen 18. Ahorita vamos a regresar al texto principal, que ya estamos a un párrafo de terminar el texto. Nos dice el siguiente apartado del primer capítulo. Recordemos el periodo de latencia, el periodo de latencia sexual de la infancia y sus rupturas. Primer apartado, las inhibiciones sexuales. Segundo apartado, formación reactiva y sublimación. Tercer apartado, rupturas del periodo de latencia, nos dice el texto principal. Permítame un segundo, me parece que calendario, ok, sí tengo una cita al rato. Entonces el texto dice, sin hacernos ilusiones en cuanto a la naturaleza hipotética y a la insuficiente claridad de nuestras intelecciones sobre los procesos del periodo infantil de latencia o de diferimiento, separación, no coincidencia. Ajá. Volvamos a hacer pie en la realidad para indicar que ese empleo de la sexualidad infantil constituye un ideal pedagógico, exacto, del cual el desarrollo del individuo se aparta casi siempre en algunos puntos y a menudo en manera considerable. En otras palabras, hablamos de un periodo de latencia. Sí, es hipótesis. Hablamos de un periodo de latencia para poder explicarnos la sexualidad infantil. Y la sexualidad infantil no de todos, de algunos. El individuo se aparta casi siempre en algunos puntos y a menudo en medida considerable. De tiempo en tiempo, continúa el texto, irrumpe un bloque de exteriorización sexual que se ha sustraído a la sublimación o a cierta práctica sexual se conserva durante todo el tiempo de latencia hasta el estallido reforzado de la pulsión sexual en la pubertad. Los educadores, en la medida en que prestan alguna atención a la sexualidad infantil, se conducen como si compartieran nuestras opiniones acerca de la formación de los poderes de defensa morales a expensas de la sexualidad y como si supieran que la práctica sexual hace ineducable al niño. En efecto, persiguen como, entre comillas, vicios todas las exteriorizaciones sexuales del niño, aunque sin lograr mucho contra ellas. Ahora bien, nosotros tenemos fundamento para interesarnos en estos fenómenos temidos por la educación, pues esperamos que ellos nos esclarezcan la conformación originaria de la pulsión sexual. Ahí termina el capítulo número 1 y debo comentarles, me he reído, porque ya no recordaba yo este texto, pero básicamente lo copié, no lo copié, claro está, no lo abrí este capítulo, este texto para escribir la introducción de mi libro, pero es muy, pero muy similar.
Yo no hablo de vicios en mi introducción a a mi libro, pero ciertamente empiezo nombrando algunas diferencias entre la experiencia analítica y la educación. Ajá. Eh, Mi analista no me educó. Mi analista no me dijo sí, no, porque ella sabía que yo ya era libre de ella cuando llegué. Y esto es algo que justamente podemos usar las diferencias entre el psicoanálisis y la educación para aproximarnos a la experiencia analítica, al psicoanálisis como tal, digamos, no sometido a una idea de normalidad, de normalización del goce, no sometido a una idea de normalización de la figura humana. ¿Por qué? Porque ciertamente no tenemos que ser iguales, ustedes y yo, tampoco sus pacientes y yo, tampoco sus familiares y ustedes. Por poner un ejemplo muy sencillo, a ustedes les puede gustar el chocolate y a veces tener ganas de vainilla, a veces tener ganas de fresa, mientras que sus familiares podrían, en vez de comer un chocolate, tomarse una Coca-Cola, ¿por qué no? Es que la Coca-Cola favorece la diabetes, bueno, también a veces otros chocolates. Miren, al punto, mi comentario es para que ustedes los invito a disfrutar su vida y a dejar que otros disfruten de la vida de aquellos, por supuesto con todas las complicaciones que esto imprime ya a la humanidad. Pienso yo que, y eso es uno de mis planteamientos en mi libro, estamos en un tiempo en el cual eh, la fábula de la normalidad, la fábula de la normalización morirá. Y esto, por supuesto, no favorece que yo sea popular entre muchos colegas hablando de la psicología, pero ciertamente es importante empezar a formular una psicología fuera, digamos, del ataque hacia la humanidad y hacia sus diferencias por medio de la salud mental y la enfermedad mental. Será tiempo también en un futuro no muy lejano de aproximarnos a una conformación de la humanidad de acuerdo a las diferencias. Sin más, es todo por el momento. Los dejo para en otro momento empezar con el capítulo 2 del segundo ensayo. El capítulo 2 se llama Las exteriorizaciones de la sexualidad infantil. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto.